Bueno, ahora sí, podemos dar paso a nuestra primera sesión de presentaciones que se llama, como dije antes, Acompañamiento para diseñar y evaluar proyectos de electromovilidad en un servicio público, y que va a ser presentado por dos profesionales de nuestros respectivos equipos de trabajo en este proyecto. Ellos son, bueno, ahí ustedes ya pueden ver a Germain Quintana de la Universidad Técnica Federico Santa María y Luz Uvilla de la Unidad de Transporte Eficiente del Ministerio de Energía. Así que bienvenidos Luz y Germain, y los dejo entonces con la presentación. Gracias, Mauricio. Hola a todos, gracias por estar aquí. Como decía Mauricio, me acompaña Luz Uvilla, profesional de la Unidad de Transporte Eficiente del Ministerio de Energía, y mi nombre es Germain Quintana, profesional de la Universidad de Santa María para este proyecto. Entonces, como decía Mauricio, vamos a contarles sobre el acompañamiento para diseñar y evaluar proyectos de electromovilidad en servicios públicos. En esta presentación vamos a hacer una cuenta general sobre en qué consistió este acompañamiento. Después vamos a hablar sobre la importancia de recopilación de antecedentes, después cómo definir un proyecto y después cómo realizamos la evaluación económica. Y por último, vamos a mencionar otros beneficios de electromovilidad que es siempre importante tener presente. Primero que todo, ¿sabías que si se cambiarán 1000 unidades de la flota de vehículos del Estado por vehículos eléctricos, en 8 años podríamos ahorrar 17 millones de litros de combustible, que equivalen a 13.000 millones de pesos, que equivalen a 27.000 toneladas de CO2 evitadas? Esto es un cálculo grueso, y para poder lograrlo tenemos que profundizar y hacer hartas cosas. Así que vamos a ir a este acompañamiento con miras a este objetivo. Entonces, el acompañamiento a un servicio público, como les contaba, considera 3 pasos. Luz. Sí, solo destacar que a continuación vamos a generar una interacción del acompañamiento a un servicio público, donde yo entregaré información como un servicio público, contestando a varias preguntas como información base, para que se pueda evaluar mi proyecto. Y para esto se necesita obtener una serie de pasos como un resultado final, que a continuación los va a decir Germán. Dale. Bueno, primero que todo es importante la recopilación de antecedentes. Tener claro cuál es el estado actual de la flota, y eso se menciona como una línea base. Es importante saber cuáles son los vehículos, qué antigüedad tienen, cómo se mueven, cuáles recorren, quién los conduce, cuál es la percepción del equipo de trabajo. Y también tener identificados cuáles son los costos en los que se incurre con esta flota. Después, para presentar el proyecto hay que evaluar distintas alternativas. La alternativa 1 es optimizar la situación actual, que implica hacerles mantenimiento a los vehículos y seguir usándolos. La alternativa 2 es arrendar un vehículo distinto, y la alternativa 3 es reponer el vehículo, donde aquí la vamos a separar en A y B: reposición por un vehículo convencional o reposición por un vehículo eléctrico. Y finalmente hay que hacer la evaluación económica de estas alternativas, considerando las inversiones, la operación, el mantenimiento, otros costos como permisos o seguros, y importante siempre considerar un valor residual. Entonces, respecto a la recopilación de antecedentes, espero, Luz, que tengas ahí anotada la información de tu flota. Las primeras preguntas es: ¿sabes cuántos vehículos son y qué antigüedad tienen? Sí, actualmente mi servicio público cuenta con 5 vehículos, donde los más antiguos tienen aproximadamente entre 18 y 17 años. Súper, harto. ¿Sabes principalmente cuáles son sus funciones y más o menos cuánto recorren al año? Sí, la principal función de estos vehículos son el traslado de funcionarios, de equipamiento, donde el vehículo más antiguo tiene un kilometraje acumulado de aproximadamente 216.000 kilómetros al año, y mensualmente tienen aproximadamente un kilometraje de 12.000, 13.000 kilómetros. Ya. ¿Eso es mensualmente o anualmente? Sí, el kilometraje acumulado son de 216.000, entonces como dando una aproximación a los años de antigüedad, son aproximadamente 2 a 13.000 kilómetros mensuales.
Ya. ¿Cuál es el costo de operación de los vehículos? Mis costos operacionales son principalmente el gasto de combustible, permisos de circulación, seguros asociados, donde en un periodo de 7 a 8 años he gastado aproximadamente 6 millones de pesos. Ya. Esto estamos pensando en un vehículo. Sí, en ¿Cuál es un vehículo. el costo de mantenimiento de mantención? Sí, debido a que los vehículos son tan antiguos, mis costos de mantención han ido en incremento durante los últimos años. Em, durante los 3 últimos años he gastado aproximadamente 25 millones de pesos, solamente en cambio de motor, reparaciones, etc. Es harto, es harto. Y me imagino que por ahí va la razón, pero si me pudieras contar por qué quieres renovar alguno de los vehículos de tu flota. Sí, como te digo, he tenido que incurrir en muchos gastos durante los últimos meses, ya que como los vehículos son tan antiguos, he tenido que arrendar vehículos para poder cumplir con la función que corresponde a esta flota vehicular. Los costos de mantenimiento son cada vez más elevados por las mantenciones que se requieren. Por lo tanto, me es indispensable poder contar con vehículos actualmente. Dale, más que justificado. Bueno, acá les presentamos una tablita donde se identifican los vehículos. Podemos ver que son 5 vehículos. Hay un minibús, un furgón de pasajeros, 2 automóviles sedán y una camioneta. Y en la columna de antigüedad se puede ver que todos están pasados de los 8 años en que se recomienda renovar. Incluso con estos casos del minibús y la camioneta de 17 y 18 años funcionando para el servicio. Sí, solo quisiera complementar que para obtener respuesta de la slide anterior es necesario mostrar la flota vehicular, la cantidad de esto, en la tabla que se presenta, donde se destacan los vehículos que hoy día necesito poder hacer reemplazo o optar por la opción más conveniente. Sus recorridos se realizan principalmente en la ciudad, por lo tanto son calles pavimentadas y se utiliza durante la jornada laboral, que es de 8 a 18 horas aproximadamente, por lo que 12 horas se encuentra sin uso este vehículo. Por lo tanto, es importante destacar que yo cuento con un estacionamiento propio del servicio, por lo tanto tendría todo el sentido de que este vehículo, pensando si opto por un recambio tecnológico, tiene factibilidad eléctrica. Solamente destacar que independiente de la antigüedad del vehículo y del kilometraje acumulado que se señala ahí, no refleja la operacionalidad de mis vehículos actualmente, durante los últimos meses, ya que se han utilizado principalmente para el traslado de funcionarios y los equipamientos, sobre todo con la contingencia actual sanitaria. Ya, súper. Se nota que tienes bien identificada la flota. Entonces, pasando al siguiente punto, vamos a definir el proyecto. Como les contaba, son 4 alternativas y estas son las que vamos a evaluar y esto es lo que se presenta después a una jefatura o a una dirección de presupuesto. La alternativa 1, optimizar la situación actual, considera reparar los vehículos con falla, pero implica el riesgo de que sigan fallando. Y es algo que, como nos contaba Luz, le ha pasado. Gasta en mantenimiento, pero los vehículos siguen fallando. El segundo caso es arrendar un vehículo, donde la disponibilidad es completa. Hay un proveedor que se le está pagando para que me pase un vehículo funcional y yo poder usarlo. La disponibilidad es la máxima, porque o tú no tienes que preocuparte del mantenimiento, pero sí tiene un alto costo. Y la alternativa 3, A y B, es un recambio donde la alternativa por convencional tiene por un lado hartas alternativas en el mercado, pero se asume un costo de combustible alto y una mantención alta igual. Mientras que el caso 3.B, hay menos alternativas en el mercado, pero sí se espera un menor costo de energía y menor costo de mantención. Entonces, pasando a la evaluación económica de estos casos, vamos a ir
con la optimización de la situación actual. Para esta evaluación consideramos cerca de 23 millones a lo largo de todo el proyecto para reparaciones, cerca de 4 millones anuales, considerando que en algún momento va a haber que hacer un cambio de motor, en algún momento va a haber que hacer un arreglo o alguna modificación al sistema de tracción y a los frenos, a las ruedas. Es un gasto en reparación bastante grande. Sin embargo, eso va a hacer que se siga gastando en mantenimiento. Los vehículos tienen varios sistemas que pueden ir fallando, que hay que ir haciéndoles mantenimiento preventivo o correctivo. Por otro lado, los gastos operacionales se mantienen si es que se utiliza cualquiera de estas alternativas, donde finalmente en 8 años esperamos que el proyecto de un vehículo sea de cerca de 30 millones y la cuota anual sería de 3.800.000. El caso 2, Luz, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, no, solamente quisiera destacar que fue contemplado en la inversión reparación. Tengo entendido que mencionaste lo del motor, pero no recuerdo lo otro. Sí, es importante un cambio de motor, los cambios de los frenos y revisión al sistema de tracción, cardán, distribuidor y la tracción de las ruedas. Súper. Por el caso de la alternativa 2, arrendar un vehículo, el arriendo, como pueden ver, es muy alto. En la situación actual que está Luz, está pagando por un vehículo de estas características 90.000 pesos diarios. Entonces, en 2 meses ya han sido 3.600.000 y así si proyectamos, al final de 8 años sería un costo de 120 millones. Se ve al tiro que es de muy alto costo y que es una solución que no debiera extenderse en el tiempo. Sin embargo, hay que mencionar que esta alternativa no considera el mantenimiento ni otros costos que van como incluidos en el costo del arriendo. Al final de 8 años, el proyecto tendría un costo de 123 millones, lo que anualmente sería un pago de 15 millones aproximadamente. Y ahora vamos a pasar a la alternativa de recambio, que es donde queremos dedicar un poquito más de atención. Para evaluar el recambio, como les mencionábamos, tenemos que considerar la inversión, la operación, que vendría a ser el gasto en combustible o el gasto en electricidad, el gasto en mantenimiento, otros costos que incluyen impuestos y seguros, y por último, el valor residual es algo importante mencionar, aunque no lo tenemos bien abordado para este proyecto, sí lo vamos a comentar más adelante. Para hacer rápidamente este ejercicio, hemos desarrollado además la aplicación Evaluador de Proyectos de Electromovilidad, que hoy día pueden revisar en la plataforma. Esta es una aplicación para evaluar un proyecto de recambio de flota, ya sea con vehículos convencionales, con vehículos eléctricos, y considera además la infraestructura de carga. El evaluador considera 5 pasos en los que los 4 pasos piden información. Entonces hay que poner información sobre los vehículos que se quiere evaluar, sobre el tipo de flota, cuál va a ser la opción de cargadores, cuáles son los parámetros de la evaluación económica, para luego poder revisar los resultados. Y como les muestro acá, esta sección es como se ven los resultados económicos del evaluador. Acá hicimos el ejercicio con varios vehículos y lo vamos a mostrar más adelante. En la columna izquierda está el valor de la renovación con un vehículo convencional y en la columna derecha está la renovación con un vehículo eléctrico. En inversión está en azul oscuro, la operación está en gris, el mantenimiento está en amarillo más claro y los otros costos están en amarillo más oscuro. Y finalmente la inversión de cargador está en celeste. Entonces, ahora Luz, vamos con las evaluaciones que evaluamos, cuáles son las opciones de recambio.
La primera, evaluamos un minibús, como el minibús que tú ya tienes está dado de baja, lo vamos a comparar con un Hyundai New H1 y la alternativa eléctrica es un Maxus CB80. Quiero destacar el recambio 2, donde actualmente se tiene un furgón de pasajeros Mercedes Vito. Vamos a evaluar ese mismo furgón y lo vamos a contrastar contra un Peugeot TP eléctrico. Sí, eso quería consultar un poco, ¿por qué se ¿Sí? considera un Peugeot Electric como un símil al Mercedes, considerando la capacidad de pasajeros? Bueno, efectivamente, este Peugeot es un poco más chico que el Mercedes, aunque igual tiene capacidad para 9 más un pasajero. Entonces, si bien tiene un estándar que es un poquito más chico, el espacio para cada pasajero puede ser un poco más reducido, cumple de todas formas con las mismas funciones que está hoy día cumpliendo el Mercedes. Ya, genial. Siguiendo los recambios 3 y 4, ambos son vehículos sedán, entonces comparamos con dos alternativas, el Nissan Leaf y el Hyundai Ioniq. Y finalmente, la opción de camioneta las contrastamos contra dos vehículos eléctricos, una Renault Kangoo, que es un furgón cerrado, y también un Partner eléctrico, que también es un furgón cerrado, que podría prestar las mismas funciones que la camioneta Chevrolet Loop. Y esto es lo que te quería mostrar. Pasamos a las evaluaciones rápidas hechas en la página, y vemos que de todas las opciones, la opción 2 es la única que tiene como vialidad. La opción de la 1 a la 6 van entre un costo superior del vehículo eléctrico desde un 30% hasta un 110%. Así que puedes ver también ahí en los gráficos que para todas la inversión con un vehículo convencional es mucho mejor que con un vehículo eléctrico. Un poquito más adelante vamos a detallar por qué. Pero vamos a situarnos sobre la opción 2, donde es un 5% menor el costo del eléctrico al costo del vehículo convencional. Primero tenemos que ver los costos de inversión. Como se veía en la tablita más adelante, el vehículo convencional es más barato que el vehículo eléctrico. Y eso es claro y se proyecta además durante todo el proyecto. Después, en los costos de energía es donde vemos la mayor diferencia y donde se beneficia el vehículo eléctrico. Es cerca de la mitad del costo de energía eléctrica versus el costo de combustible. Los vehículos eléctricos son más eficientes y al usar además energía eléctrica, esta es más barata. Y aquí es donde se nota. Además, es importante aquí considerar el nivel de actividad de los vehículos. Mientras más se use un vehículo, el beneficio por ocupar energía eléctrica va a ser más claro, versus que si se ocupara un convencional. Además, en los costos de mantenimiento también hay una diferencia que beneficia al vehículo eléctrico. Como se puede ver aquí, el costo de mantenimiento del convencional es 3 veces el costo de mantenimiento del eléctrico. Esto pasa porque hay menos piezas móviles, se requieren hacer menos mantenimiento y hay menor desgaste. Por otro lado, los vehículos convencionales tienen motores que tienen muchas piezas móviles, de las cuales hay que además agregar lubricantes, agregar otros sistemas como filtros que los vehículos eléctricos no tienen. Respecto de los otros costos que consideran el permiso de circulación y seguros asociados, estos se relacionan con el precio del vehículo. Entonces es un poco más caro los otros costos del vehículo eléctrico respecto del convencional porque también la inversión es mayor. Y finalmente, el costo por cargador en el convencional no existe y en el vehículo eléctrico estamos considerando un cargador pequeño que sirve para cargar el vehículo en estas 12 horas que está estacionado, cerca de 670.000 pesos. Entonces, volviendo a las alternativas,
el recambio con un vehículo convencional tendría un costo total de cerca de 30.300.000 con un pago anual de 3.800.000. Mientras que el vehículo eléctrico tiene un costo total de 28.600.000 con un pago anual cercano a 3.600.000. Y este es el cuadrito de resumen que me gustaría que conversáramos, porque luego de este ejercicio podemos ver que el recambio con vehículo eléctrico es la alternativa más conveniente para la opción de recambio 2, que es un furgón Mercedes Vito versus un Peugeot TP eléctrico. Exacto. Bueno, evaluando todas las alternativas, sin lugar a dudas no puedo seguir con la situación actual que estoy ahora, ya que estoy incurriendo en muchos gastos de reparaciones y de mantenimiento. Como también necesito cumplir con las funcionalidades de la camioneta, entonces lo más conveniente por ahora es hacer un recambio por un vehículo convencional en el caso de mi camioneta, pero sin embargo creo que una opción muy conveniente a largo plazo es hacer un recambio de mi furgón a un furgón eléctrico. Entonces, este cumplirá con la función de poder trasladar a los funcionarios de manera oportuna y tendrá mucho kilometraje durante el mes, y también considerar que puede servir para trasladar mi equipamiento, o sea, puede cumplir estas dos funcionalidades. Es un proyecto que sin lugar a dudas me va a presentar ahorros en el mediano y largo plazo. Eso es lo que esperamos. Bueno, acá quería hacer un pero. Es importante que esta evaluación tiene que mirarse en detalle porque cada caso es distinto. Y como nos contaba Luz, en su servicio específico, tienen el problema de que los vehículos ya están muy viejos, tienen además el problema de que requieren transportar carga y pasajeros, entonces es importante poner atención en las necesidades y las funciones que requieren los vehículos, donde vimos que, como nos decía Luz, no es posible reemplazar la camioneta por un vehículo eléctrico porque cumple otras funciones. Requiere un espacio cerrado que esté distinto de la cabina, entonces se cae en esa alternativa. Después, pasando a ver la antigüedad de los vehículos, de tu flota todos es posible renovar, pero poniendo un detalle un poco más fino, es importante el nivel de actividad. Quería contarles que la evaluación para los vehículos sedán sale siempre favorecido el vehículo convencional porque estos recorren muy pocos kilómetros. Entonces la diferencia del costo se lo lleva sobre todo la inversión, porque consumen poco combustible, porque andan pocos kilómetros al año. A diferencia de del furgón de pasajeros, que si bien no llega a 30.000 kilómetros al año, sí tiene 13.000 y como habíamos conversado un poco antes, hay un compromiso de darle uso al vehículo eléctrico para poder obtener la mayor cantidad de ahorro en combustible con un vehículo eléctrico. Bueno, y acá en continuidad con presentar estos antecedentes y de los ahorros que nosotros podemos optar por hacer un recambio tecnológico o eficientar mi flota vehicular, es importante destacar los beneficios ambientales. Hoy día la electromovilidad presenta una serie de beneficios que la hemos recalcado durante los últimos webinars, en donde presenta calidad del aire en cero emisiones de gases y partículas en el tubo de escape, mejora la calidad del aire y ayuda a combatir el cambio climático, un bajo nivel de ruido, menos uso de lubricantes, filtros y menor desgaste en frenos, que hoy en día es lo que mi servicio está teniendo mayores gastos, baterías, la vida útil, podríamos optar a pensar que esta batería quizás la podemos utilizar en una segunda vida, pero son componentes que van de la mano a todo lo que nosotros podamos concluir como alternativa a ahorros económicos y ambientales. Es como un marco súper redondito, por así decirlo, para poder justificar mi proyecto. Claro. Bueno, y ahí yo te quería además contar que el evaluador de proyectos en el paso 5 no solo tiene los resultados económicos, sino que también te permite ver
cuáles son la reducción de emisiones por un vehículo convencional o uno eléctrico. Acá se puede ver que las emisiones del vehículo convencional son mucho más grandes que las emisiones asociadas al vehículo eléctrico, que no son cero. Y ahí es importante mencionar que la energía eléctrica hoy día en Chile tiene asociada una emisión de CO2 que no sale del tubo de escape, pero sí sale del sistema eléctrico en general. Aunque si bien no es cero, de todas formas es mucho menor a la emisión generada por un vehículo convencional. Y además, el evaluador también presenta resultados respecto a la eficiencia energética, que se relaciona con la emisión, pero además los vehículos eléctricos son más eficientes, no pierden energía en calor y por tanto la diferencia entre el consumo de energía también es menor. Súper. Bueno, un poco para poder finalizar la presentación, quisiéramos hacer como una reflexión de acuerdo a todo lo que vimos anteriormente. Hoy día es importante empatizar en la situación que vivimos actualmente. La contingencia sanitaria nacional nos ha demostrado que de alguna manera debemos generar ahorros tanto económicos como ambientales para poder lograr estos cambios en el corto, mediano y largo plazo. Hoy las herramientas que se entregan se pueden generar como una línea base e identificar las actividades donde se puede y se debe eficientar los consumos energéticos, ya que esto trae consigo un ahorro de combustibles de vehículos, por sus ahorros por subconsiguiente. Como se ha presentado en los webinars anteriores, el gasto en consumo de combustibles de vehículos del Estado representa un gasto súper alto. Y tenemos el deber de identificar y conocer nuestra flota, las acciones que se presenten para una oportunidad favorable, tanto en términos económicos y ambientales, es el camino para poder lograr ser parte del cambio. Hoy día es súper importante transparentar y identificar para tener un abanico de alternativas que justifiquen mi proyecto. Si creo que la electromovilidad es mi mejor alternativa, debo conocer el funcionamiento de mi flota y evaluar esta situación bajo distintos escenarios. O sea, tampoco la idea es promover la electromovilidad porque es una tecnología, sino más bien es evaluar mi situación actual, conocer mi flota y poder identificar si la electromovilidad es una alternativa para poder eficientar mi flota vehicular. Esperamos que todas las herramientas que nosotros le hemos puesto a disposición durante este ciclo de webinars sean de parte de este cambio. Y es la idea que podamos nosotros generar esta línea base para poder identificar estas actividades que puedan eficientar y ahorrar estos consumos energéticos en nuestro sector público. Súper. Yo ahí para sumar una última reflexión, hoy día en este webinar y en los webinars anteriores en el ciclo y este proyecto de la plataforma de electromovilidad, nos enfocamos en esta nueva tecnología. Pero como decía Luz, el levantar línea base va a permitir además generar ahorros o buscar alternativas de eficiencia energética por sobre la electromovilidad. El cambio en el uso de los vehículos, el aprovecharlos bien, el ahorrar combustible es algo que se puede hacer sin recambiar a la electromovilidad y que es algo súper importante como una medida de gestión. Así que también recalcar que es importante tener esa línea base para poder ver estas otras alternativas de eficiencia energética que no necesariamente implican en recambiar un vehículo, sino que en ocuparlo mejor, en concientizar el uso y el mal uso de los vehículos.